Job pertenecía a la escuela del existencialismo de la integridad. Las personas, a diferencia de sus interlocutores, la perspectiva de Job nace de la disonancia entre la fe y la realidad. Job rechazaba las sistematizaciones teológicas que contradicen su vivencia de integridad. Su postura es la de una fe honesta que demanda una confrontación directa con Dios, prefiriendo el conflicto con el dogma antes que la hipocresía religiosa. La de Job, estamos viendo acá que Job tiene su perspectiva y dentro de su elemento de integridad, él dice, palabras más, palabras menos, él dice así: si todo el que hace lo bueno le va bien y el que hace lo malo le va mal, ¿por qué, si yo no he hecho lo malo, por qué me está yendo mal? Es la pregunta. Esa es la pregunta que lo confronta. Entonces, fíjese que viene el planteamiento, ¿no? Los planteamientos de sus interlocutores, es decir, de sus compañeros. Y sus compañeros insisten en que a Job le está yendo mal porque pecó. Uno de ellos dice: yo tuve una revelación, el místico. En un momentico viene a poner. Ok. El otro dice, con respecto a los elementos ancestrales, él dice: no, yo he aprendido de generación en generación que el que le pasa lo que a ti te está pasando es porque le ha ido mal. Y el otro, que hace un análisis más estadístico y dice: no, bueno, mira, Job, evidentemente tú hiciste algo mal, porque Dios que es justo no puede hacer nada de injusticia con el que hace el bien, y nosotros sabemos que todo lo que le pasa al ser humano es por voluntad de Dios. En conclusión, tú estás en pecado. Entonces Job, pues, se va a defender. Y aquí es donde vamos a ver una defensa que pudiera ser justa, porque si usted nos robó, hermano, y 3 personas lo acusan de que robó, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Se va a defender o no se va a defender? Usted se va a defender, usted va a decir: pero es que yo no robé, ¿vale? Y el otro lo dice: sí robaste, porque un espíritu me lo dijo. No robé, ¿vale? Y el otro le dice: sí robaste, porque de acuerdo a todo lo que han dicho los ancestros, tú robaste. Échale. Y así, pues, y él dice: no robé. Entonces, cuando él se engrincha y dice: yo apelo a Dios. Y dice: porque aunque de Dios venga mi muerte, o sea, que sea Dios el que me está causando esto y que me quiera matar, yo confío en Él. Entonces, en Él esperaré. Y luego dice esta palabra, ¿no? Esta palabra es un poco chistosa, ¿no? Pero aún así defenderé mi integridad delante de Él. Se dice, la historia, pues, dice que, no me acuerdo si fue a Copérnico o Galileo Galilei, que decían que la Tierra era la que se movía y no el Sol. Entonces, la Iglesia Católica lo interpela para matarlo porque la Biblia dice que es el Sol el que se mueve, algo así. Entonces, él es un científico y dice: no, es la Tierra. Y comienza... Total que lo pusieron a firmar un acta, una cuestión, una retractación. O sea, él se quería retractar, o no se quería, pero lo obligan a retractarse, y él dice: porque quien se mueve es el Sol. No, perdón, la Tierra no se mueva, es centro, el sistema solar es, bueno, no, heliocentrista es cuando el Sol no se mueve. Entonces, geocentrista, cuando quien se mueve es el Sol y no la Tierra. Entonces él está escribiendo la declaración, pero cayetanamente dice: la Tierra es el centro del universo, y dice calladito: aunque sí se mueve. O sea que por dentro, él está firmando una declaración, pero por dentro está aceptando que la Tierra sí se mueve. Bueno, palabras más, palabras menos. Esto es lo que ha pasado
con Job. Job dice, yo voy a defender mi integridad con él. Y aunque de él venga mi muerte, vale, que me mate. Que me mate. Si Dios me quiere matar ahorita, que me mate. Pero voy a defender mi integridad delante de él porque yo no he hecho nada. Ya estaba arrestiado. Estaba arrestiado Job con este asunto. Diga. ¿Quién es Sara? Me mandaron a buscar unas palabras que amas para que su hija te adelantada está. Sara, ¿quién es Sara? No está aquí, mami, le hiciste allá. Mira, ¿quién es Sara? Únchale. Me detuvieron el universo. Yo soy un testigo, ¿verdad? No defenderé mi integridad en esta ocasión. Ok, vamos a continuar. Entonces, Eliú, que está analizando todo, surge y le dice a Job, Job, mira, ve, yo y tú somos iguales. Los dos somos hechos de polvo, de la tierra. Es decir, que yo no te voy a matar. Ni mis palabras te van a infundir temor. No hay forma de que yo te pueda asustar. Pero, ¿tú te das cuenta de lo que estás hablando? Le dice Eliú a Job. Y vamos a suponer que estuvieran en una casa o en un lugar, ¿no? Entonces, imagínese usted que Eliú le diga a Job, ¿dónde crees tú que estás? ¿En qué nivel del conocimiento y de las edades, pudiéramos decir, de las épocas, tu edad, pues? ¿En qué lugar tú crees tú que estás? ¿Tú crees que tú lo sabes todo? ¿Será que tú eres el más viejo en todos los que están aquí? Entonces, él usa una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es como que se parara así, ¿no? Y le dijera, mira para arriba, ¿qué te parece? ¿Qué notas ahí? ¿Viste los cielos? ¿Los viste? ¿Viste los cielos? ¿Qué te parece? ¿Son más pequeños o más grandes que tú? O sea, él le está tratando de llamar la atención, reflexiona. Y dice, ¿tú no has considerado que Dios es grande y que no conocemos nada de Él? Entonces, es cuando comienza Eliú con su desarrollo de que Job entre en razón. Después que Eliú termina de hablar, fíjese que Job no le respondió. A Zofar le respondió, a Bildad le respondió, a Elifaz le respondió. Pero a Eliú no le respondió. Y aunque podemos entender que Eliú, pues evidentemente no es Dios, y podemos saber también que Eliú no resuelve el problema, pero muestra el camino por donde puede venir la solución del problema. Entonces, Eliú viene siendo, amados hermanos, como el escucha activa. ¿Saben ustedes lo que es una escucha activa? ¿No saben? Una escucha activa son aquellas personas que trabajan para aconsejar en las iglesias, los pastores. El escucha activa es el que se involucra en el problema de la persona que le trae el problema. Es el que le escucha atentamente, el que no interrumpe, el que toma nota, el que le pregunta otra vez, perdón, ¿qué fue lo que me dijiste? Discúlpame, fue que no te escuché bien. Y eso es con la intención de que la persona que trae el problema entienda que estoy interesado en su problema. O sea, no es la persona que cuando usted está hablando lo interrumpe. No, chico, no, olvídate de eso. No le hagas caso a eso. No, el escucha activa no dice así. El escucha activa le da la razón al que la tiene. Y a veces dentro de nosotros, una persona comete un problema, un delito, un agravio sobre otro, y la persona agraviada viene delante del pastor y le dice, pastor, necesito hablar con usted. Ok, cuénteme, ¿qué le pasa? Oye, hermano, tengo este problema, sí, porque pasó esto y esto y esto. Y el pastor le dice, no le hagas caso a eso. Ya está listo, ya ese pastor echó todo por un barranco. ¿Cómo no le vas a hacer caso, vale? Si te está trayendo un problema, ¿cómo tú le vas a decir que no le haga caso al problema? ¿Aló? Todo lo contrario. Dígale más bien, cónchale, sí, tienes razón. Es un problema. Aquí hay un problema y vamos a tratar de resolverlo. Ya está listo, ya él entró
Ya él entró en esa sintonía de que el pastor está interesado en ayudarlo a resolver el problema. Sí. O si no, que cuando la persona le dice, ¿qué fue lo que pasó? No, la persona dijo esto. Entonces yo me siento, pero te vas a molestar por eso. O sea, estás minimizando, estás banalizando el sentimiento ajeno, el sentimiento del otro. Entonces le dice, no le hagas caso a eso, quédate quieto, no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Le va como llamando otra vez con la broma. No. Entonces, hermano, el escucha activa sabe escuchar y no banaliza el problema de los demás. Todo lo contrario, lo ve con claridad, abstrae, trata de entender qué es lo que está pasando y comienza a construir una respuesta en su mente. No banaliza, no impuniza, porque a veces en nuestras congregaciones el ofensor termina siendo el ofendido. Claro, porque si yo te ofendo a ti y tú vas delante del pastor a decir que yo te ofendí y el pastor te dice, tienes que perdonar 70 veces 7, el culpable eres tú ahora porque no perdonaste. Entonces el que cometió el delito se va riendo. Y el ofendido se sumerge en la profundidad porque él, teniendo razón, se la quitaron y se la dieron al otro. Entonces Job conocía a Dios como el Dios omnipotente y comenzó a llamarlo el Dios que quita el derecho. Imagínese eso, hermano. Vive Jehová, que ha quitado mi derecho. ¿Cómo se siente usted cuando le quitan el derecho? ¿Ah? Triste, ¿verdad? ¿Y cuando usted se lo quita a otro? ¡Aló! ¿Dónde están los que están hablando? ¿A dónde iré, Jehová? Soy mi Dios. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? A veces no queremos que nadie nos quite el derecho. Pero cuando nosotros le decimos a otro, no le hagas caso a eso, ¿vale? No, lo que pasa es que tú tienes que perdonar. Es que no estamos diciendo que no perdone. Oye, vale, pero si tú le rompiste el celular a ese hombre, con pedirle perdón no es suficiente. Cómprale uno nuevo porque tú se lo dañaste. Aprende a ser responsable, sea un hombrecito serio, sea una mujer seria. 70 veces 7, o sea que si yo compro 70 celulares, tú me lo vas a romper. Porque tengo que perdonarte 70 veces 7. Una mala interpretación de la escritura. Entonces aquí tenemos a él, escucha activa, que no te interrumpe, que te deja hablar y que mueve la cabeza y te dice, no, vale, sí, es verdad. Tu problema es grave y vamos a tratar de solucionarlo. Entonces, tú tratando le dices, pero ¿tú has considerado esto? Yo por lo menos como pastor, yo le pregunto a las personas, pues cuando hay una disputa, mire pastor, ¿qué pasó esto? Con fulano de tal, yo le pregunto, ¿hasta qué punto tú te consideras culpable de eso? Y de ahí para allá partimos. Porque si tú le vas a echar la culpa siempre al otro y tú nunca eres culpable, ese problema no tiene solución. Pero si por alguna circunstancia tú dices, bueno, yo reconozco que yo también fallé. ¿A dónde fallaste? Yo creo que fallé en esto y fallé en esto. Bueno, él dijo nada más 60-70% donde él cree que falló. Porque hay algunas cosas donde él cree que no falló, pero falló. La otra persona es la que se va a dar cuenta de esa situación. Entonces, esa es una escucha activa. Y en la iglesia tenemos una gran carencia de escuchas activas. Hay personas que viene un hermano y le cuenta su problema, le trae su necesidad y aún no ha terminado de hablar con él cuando ya medio mundo lo sabe. Hermano, si usted quería que todo el mundo supiera el problema, ¿por qué no lo puso por Radio Rumbo? ¿Por qué no lo puso por Facebook o por TikTok o por todas esas cosas, verdad? Y no se lo lleve al pastor. O no se lo lleve a la directiva, pues. Yo tengo una directiva, fíjate lo que le voy a decir, hermano. Yo le digo a la directiva así, voy a decir esto aquí. Usted si quiere, dígaselo a quien usted quiera, a su familia, a quien usted quiera, pero al yo enterarme, considérese destituido de la directiva. Y ya, y no se hable más. Claro, porque yo no puedo que una persona me traiga un problema y yo lo voy a ventilar, yo voy a tratar de solucionar ese problema. No esperar a que todo el mundo lo sepa, porque para eso se para en el púlpito y diga, hermano, tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es este. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? Entonces necesitamos escuchas activas. Y Eliú era uno de esos tipos que eran inclinados a la parte
de lo que es una escucha activa, ¿verdad? Eliú hace reflexionar a Job, y después que Eliú habla, entra Dios en el problema. Entra Dios en el problema, y me gusta mucho pues la forma como Dios entra en ese problema, porque Dios le dice a las personas que están allí, ¿no? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice. Tú fuiste el que me dijiste que querías hablar conmigo, pero le respondió en medio de un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Hermano, eso es una brisa machísima que da vuelta y arrastra case, arrastra trapo y revienta palo, y eso es un gran polvero por todas partes. Usted se imagina que a usted se le presente un gran polverón de eso, y desde adentro de esa huya y de ese estrépito salga una voz y que lo llame y le diga: tú eres muy macho, métete para acá. ¿Aló? ¿Tú no quieres hablar conmigo? Pues yo vivo aquí. Solamente imagínense. Dios mío, yo quiero hablar contigo, Padre, porque te busco en el norte y no te encuentro. Voy al sur y no estás allí. Me voy al este y ya te has ido, y cuando voy al oeste no estás. Y Dios dice: el hombre está empeñado en hablar conmigo. Voy a bajar. Y bajó, pero como él tiene tantos carros, él vuela en las alas del querubín, en las alas del viento. Entonces digo: bueno, yo tengo otro carro ahí. ¿Cómo se llama? Torbellino. Para Torbellino, ven acá. Y lo trajo. Ya estoy recreándolo. Y se metió, hermano. Y cuando llega ese viento, eso es dijeron por allá los llaneros, un huracán, hizo que da vuelta, una broma, y sale una voz que le dice: ¿quién es el que quiere hablar conmigo? ¿Aló? Y yo vi una pelea una vez. La pelea, ¿no? Entonces, una persona le dice a otro: sí, me provoca matarte. ¿Cómo vas a decir? Entonces, ya me vais a matar, espérate. Me metió y le dijo, me metió en la casa. Y le dijo: entra pues. Y el otro le dijo: saliste tú. Así estaba Job. Y Dios le dice: métete pues en el torbellino. Métete. Yo estoy recreando. No busques eso en la Biblia, que eso no está ahí. ¿Y esto? También, pero escuchen. Te puesto la hora. Allá usted no está pegando tanto ahorita. Pero ponte para acá que me están grabando. Aquí. Aquí, chico, aquí. Amén. No, perdóneme a mí también, porque este hombre me tiene no. Ok, entonces fíjense, hermano. Llega el torbellino, y el torbellino es el punto medio. Es decir, que Job, así como dice la Biblia con respecto a las épocas, ¿no? Antes y después de Cristo. La vida de Job está antes y después del torbellino. El torbellino es el punto medio. Así que Dios llega en el torbellino, y fíjense, amado hermano, que llega, présteme en su Biblia, que no tengo eso aquí, présteme en su Biblia. Entonces Dios llega al torbellino. Vamos a buscar aquí. Debe ser 38 por ahí. Ok, fíjense, préstame atención. Dios llega al torbellino y vea la forma como él se dirige, no se conduce. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, este es un discurso directo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? Y vea el desafío que le hizo. Así como la gente por allá por San Juan de Cotúa, le dice así: ciñe como un varón tus lomos. O sea, cuando un hombre le decía en San Juan de Cotúa, aunque ahora que el tambor por allá, a otro: aprietes de la cintura como un macho. ¿Qué significaba eso, Aníbal? Una pelea. ¿Cómo? ¿Abrazo o a machete? A machete. Agarre uno ahí y yo agarro el mío. Cíñase como un varón. No es un macho, usted es un varón. Ustedes que estaban desafiando a Dios. Bueno, amárrese los pantalones, que vino Dios a hablar con usted. Es tremendo, ¿no? La gente que dice: no, yo quiero, Dios mío, yo quiero ver esto. Llévela pasito.
de a poquito, porque usted no ha visto llaga. Lo que hemos visto es peladura nada más. No hemos visto puñalada honda todavía. Esto todavía está suave. Y le dice, ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dale, un examen, sencillito. Como tú quieres, pues, que tú dices que tú quieres que yo te pruebe, que saldrás como oro y que tú pudieras contender conmigo, que pudieras litigiar conmigo, porque tú eres el que sabe, tú crees que tú todo lo sabes, que tú eres el papaupa, que tú eres tranquilo. Yo le voy a hacer un examen sencillito, sencillito. Si usted quiere lo hace como justo falso, verdadero y falso, está muy sencillo. O completa la frase, algo así. Complete la frase. Primera pregunta, a los que les gustan los exámenes. Primera pregunta que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¡Ja! Caramba. La primera strike. Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, esos son lo que se llama, esos son ironías. Son preguntas mayéuticas. Mayéutica en griego significa partera. Y eso es una forma en el discurso donde se ayuda a parir. Te hago una pregunta que produce un planteamiento en tu mente, produce una idea, y posiblemente nunca habías pensado en eso, pero ahora sí, comienzas a pensarlo, surge a tu mente una respuesta. Se llama mayéutica. Entonces, Dios le dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dice, házmelo saber. Si es verdad que tienes la sabiduría que tú dices que tienes. Listo. Continuamos. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? O sea, que la tierra tiene medidas. ¿O quién extendió sobre ella cordel? O sea, ¿cuál fue el albañil? Un cordel. ¿Sabes lo que es un cordel, verdad? Un cordel es que cuando van a pegar una pared, por ejemplo esta, se pega un bloque allá, se pega un bloque aquí y se le tiende un cordel. Y todo se va a trabajar en base a esa línea del cordel. Dios está diciendo que la tierra fue construida, fue diseñada. Y Él dice, ¿tú viste el albañil que la hizo? Eso es lo que le está diciendo. Tú por casualidad llegaste a ver el albañil que le tendió el cordel. ¿Tú lo viste metiéndole la plomada? ¿Cómo vamos, hermano? ¿Cómo vamos? No sé si esto que yo estoy hablando me lo estoy explicando suficientemente bien. Ok. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Buena pregunta, ¿no? La tierra. A ver, ¿cuáles son las bases de la tierra? ¿Dónde está fundada? Bueno, como tú estabas ahí, al ladito mío cuando yo estaba haciendo la tierra, tú debes saber todo eso. Y Jo con la cabeza enterrada como el pavo. Dijera a mi papá, Sí, porque te encontraste con la horma de tus zapatos y tú preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas a Dios y le preguntas a Dios y le preguntas a Dios hasta que llegue el tiempo cuando Dios te pregunte a ti. Gloria a Dios. Señor, respóndeme. Dímelo, Señor, ahora. A pisar. No se quedan asustados, Dios. Ahora, Padre. Nombre de Jesús. Ahora, lo declaro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Lo declaro y qué es lo otro? Lo decreto. Arrebato. Me apodero. Eran bromas diabólicas, hermano, que yo no sé de dónde sacaron esa gente eso. Ellos tienen a Dios asustado, Dios a un rinconcito en el cielo, así. Ay, Dios mío, ¿quién va a orar? Mira, Señor, ahí viene alguien a orar. ¿Quién será, mijito? Fulano de tal. ¿Cuál es este? El que arrebata. Ay, Dios, Padre. Arrebata. Entonces Dios se esconde en un rincón de una nube, viendo esas fieras de aquí de la tierra, que parece que echan candela, que parecen unos dragones, y dicen fuego, chispa, candela, fuego, chispa. ¿Qué va a hacer Dios con candela, chispa y fuego? Vale. ¿Ah? No se puede pagar. Pero ¿quién es de ustedes que está pagado? Este es como un primo mío ya que se emborrachó allá y decía, yo soy un hombre.
Entonces vino un hermano y le dice, pero Lalo, ¿quién está diciendo que tú eres una mujer, chico? Quédate quieto. Entonces, son cosas, hermano, que dicen, Dios mío, no se vale pagar, no se vale pagar. Pero ¿quién te dijo que yo estaba pagado? O sea, se vuelven locos. Entonces piensan que de esa manera pueden vencer o convencer a Dios. Hasta que Dios dice, bueno, amiguito, ya usted habló. Ya usted preguntó, ya usted dijo, ahora voy a preguntar yo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que por lo menos en una hora de sus oraciones tan extensas, usted deje una hora, una horita? No, es mucho, media hora. Es mucho, dice Lila. 20 minutos, 15 minutos. 15 está bien. Donde usted no le pregunte nada a Dios. Donde yo no le pregunte nada a Dios. ¿Cómo es su nombre, hermano? Alirio. Ah, usted es el famoso Alirio. ¿Qué le parece, hermano Alirio? Que a usted no le voy a dar 15, usted le voy a dar 10. ¿Qué le parece que usted agarre solo 10 minutos para que Dios le haga 10 preguntas? Alirio, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, pues? ¿Sí me está entendiendo, hermano Alirio? Hermano, quedamos espelucados. Quedamos desplumados, no encontramos qué hacer, porque nosotros ni siquiera nos imaginamos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso las preguntas que Dios nos va a hacer son muy confrontativas, nos dejan mudos. Uno de los hombres más sabios de la tierra quedó mudo. ¿Es natural? No le está hablando cualquiera, está hablando el dueño de la palabra. Bueno, Lirio, ¿quiere decir algo? No. Repita, que la gente no escuchó. Y él te va a decir, ¿cómo sabes tú que yo te escogí? ¿Qué es lo que usted le va a decir a Dios, Padre? Dios le bendiga. Amén. ¿Se escucha? Dios le bendiga. Ayudado por la palabra, por la Biblia, ya porque uno la ha leído, ¿verdad? Le pudiera decir, desde la fundación del mundo tú me escogiste. Y estaba por ahí cerca. Bueno, y ahí está un punto, ¿no? Porque vendría la otra parte de la interpretación teológica. Y si Dios le dice, ¿cómo tú sabes que eso significa eso? Dios, ya se la sabe toda. Ya se la sabe todo. Mire, a Cristo lo acorralaron. Y los herodianos y los discípulos de los fariseos lo dijeron, lo vamos a poner. Y le dijeron, maestro, ¿qué tú dices? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Yo me imagino ellos diciéndose entre ellos mismos, con esto está frito. Aquí se va a trancar como el serrucho, aquí no voy a echar ni para adelante ni para atrás, frito. La fiera que estaba ahí. Y digo, hipócritas, carajo. Enséñame las monedas que tienen ahí. ¿Cuándo se iban a imaginar esa gente que Cristo los iba a apuñalear con la misma moneda que ellos cargaban en el bolsillo? No. Es como un poema que decía mi papá, y me dio con el mismo palo con el que cargaba yo. O sea, la misma herramienta que tú usas para vencer a Dios, con esa misma Dios nos apuñala. Dios es invencible, hermano. ¿Cuál es el consejo? Ríndete. Señor, no sé nada, Padre, no sé nada. Aquí estoy, enséñame tú. Entonces, Cristo, vamos a hablar de Dios, dice sobre qué están fundadas sus bases. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró en puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y le dice, hasta aquí llegarás, no pasarás. Hermano, usted no se acuerda cuando usted va a La Guaira, que viene una ola como de 5 metros y la orilla está ahí. Y esa ola aquí tiene 5 metros. Y eso se derrumba y llega hasta ahí. Y lambe un poquito la orilla, así, lambe la orilla. Y yo me acuerdo, yo digo, verdaderamente, Dios le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y la única manera que pase es que haya un tsunami, una cuestión. Es la única manera. Pero en condiciones normales, la ola puede llegar ahí de 10 metros. Pero aquí se desvanece. ¿Por qué?
hay un decreto. Dios le dijo, hasta aquí llegarás. Palabra divina. Entonces, analizando todas estas cosas, ¿no? Hay un versículo por ahí, estoy tratando de encontrarlo, hermano. Ustedes lo buscarán, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? No recuerdo bien exactamente. Y dice, porque para cuando eso, ya tú habías nacido. Búsquenlo, está en ese mismo capítulo. Ayúdense con el internet. Bueno, pueden hacerlo. Necesitamos conseguir algo rápido y el que nos... El 21, que yo tenía en mi mente el 11, ¿no? Pero... ¿Qué dice entonces? Ajá. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Lea un versículo antes para darle un poco de contexto. Para que las pierdas tus límites y entiendas las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande. Vamos a tener que llegar al 19. Vamos para atrás como el cangrejo. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? Ok. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las llevas a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Qué les parece a usted esa palabra, hermano? Se llama ironía. Figura retórica que consiste en decir todo lo contrario de lo que se está diciendo. Eso es una ironía. Y a veces la ironía, las personas pueden tomarlo de una forma despectiva, sarcasmo, a veces, ¿no? Pero a veces la ironía se puede considerar también como un elemento educativo, como un elemento pedagógico, porque Dios aquí está utilizando la ironía como un asunto pedagógico. Porque fíjese, verdaderamente Job ya había nacido cuando Dios estaba haciendo eso. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué Dios le dijo? Porque para cuando eso ya tú habías nacido. No es una pregunta, ¿no? Es una declaración. ¿Ah? Bueno, es una declaración porque exclamación es cuando la persona se asombra. ¡Ah! Llegaste, algo así. Pero aquí no, aquí se está haciendo una declaración de algo y le está diciendo, porque para cuando eso ya tú habías nacido. Entonces, ¿qué pudo pensar Job allí cuando Dios le hizo esa pregunta? Oye, ¿verdad que sí? Vale? Yo no había nacido cuando eso. Ah, pero tú estás hablando como que tú estabas ahí. Tú estás hablando como que tú estabas ahí. O sea, tú me estás diciendo a mí que esto que ha pasado contigo no ha pasado con nadie más. Y ustedes me están diciendo que lo que yo hago aquí no lo hago más en ninguna parte. O sea, son las cosas, los conceptos que nosotros tomamos y que nosotros enmarcamos a Dios y no consideramos el hecho, no consideramos la idea de que lo que nos está pasando a nosotros posiblemente a alguien ya le pasó. Solo que nosotros no lo sabemos. Ahora, fíjese lo que dice Salomón, ¿no? Que todo lo que fue, será. Y lo que vendrá, ya es. ¿Qué está diciendo Salomón ahí? No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, el punto es que cuando Dios comienza a hacerle todos estos análisis a Job se rinde. ¿En qué capítulo se rinde? Vamos a ver. Hay algunas cositas que no tuve tiempo, hermano, de hacerlo, porque ¿qué dice? Sí, siga leyendo. Permítame. Gracias. Sin entendimiento, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, luego te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Que oídas te había oído,
ahora mis ojos te ven. Gracias, mi hermano. Mire, yo cuando veo estas cosas, yo digo, ¿cómo Dios vence la arrogancia, hermano? Y quiero decir algo aquí. Dijeran en mi tierra, tengo ímpetu de decir algo, pero no puedo porque va a quedar grabado ahí. No. Yo ni sabía que esos aparatos se paraban. Muy impresionante. Entonces, porque él le decía a Dios, pregúntame, vamos a hablar tú y yo, así, de pelo a pelo, de voz a voz. Como le decía, macho, como dice el amigo de Jonathan allá, vamos a hablar. Y Dios le dijo, tranquilo que todo tiene su tiempo y ya yo a ti te puse tu banana asada. Ya eso se está asando. Y llegó el momento en que Dios sacó la banana. Mira, Job, aquí está la banana que yo te había puesto a asar. ¿Tú querías que yo te preguntara? Bueno, yo te voy a preguntar. Y comenzó a preguntar. Después que Job entiende la cuestión, él dice así, ve, ahora entiendo la cosa. Ah, ¿estás entendiendo? Sí, ahora entiendo. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ajá. O sea que tenías un pensamiento dentro de ti que nadie sabía. Hermano, ¿de verdad podemos creer que Dios hizo todo esto solamente para Él demostrar que Él tiene poder? ¿O es que Job verdaderamente necesitaba esto? Lo necesitaba, hermano. Pero ¿cómo usted corrige a una persona que es perfecto, que es recto, que es temeroso de Dios y que es apartado del mal? ¿Por dónde usted se le mete a esa fiera si no tiene orilla y todos los puntos están bien guardados? Con razón, cuando Eliú vio la pelea, dijo, no, amigo, a Job no lo vence hombre. ¿Quién era ese hombre entonces? ¿Quién era ese hombre que alguien dijo, a este hombre no lo vence ningún hombre? Hermano, ¿usted está consciente de lo que estamos hablando? No lo vence. ¿Cómo es su nombre? Nino. No sé, el nombre es ruso, yo. Mosca. Cuidado, la llevan por ahí. Nino, ve, hermano, Ninosca. Un hombre que no tiene orilla. Como el Magallanes, pues, no hay quien le gane, algo así. O sea, mosca, vamos a bajarle un poquito, porque ahora metimos un nuevo plato en la gastronomía. Comemos caimanes también. Okay. Vamos a continuar entonces. Entonces, fíjense, Job era un hombre fuera de serie. No había quien lo venciera en la dialéctica, en la discusión, en la argumentación. No, era un padrote, no había quien le ganara. Y Dios les mandó 3 de los mejores y no aguantaron. De lejos vinieron. Entonces lo agarró un muchachito, lo puñaleó. Feo, hondo. Miren, en Oriente han pasado tantas cosas, hermano. Y yo las analizo así a la Biblia. Yo digo, nada, parece que Oriente es la tierra prometida, porque ahí pasa todo. Ahí pasa todo. Un viejito que busca pleito, el viejo. Pisaba un muchachito joven. Mi señor me pisó de mañana, pues. El viejo. Estaba comprando en la bodega y el viejito guapo lo pisó. Oye, señor, me volvió a pisar mañana, pues. El muchachito se llevó una penca de pico de oro, una charqueira en chambeta. Y le puso el pie izquierdo, porque me echó la derecha. Y cuando lo pisó, y le dijo, mañana pone, se la pegó aquí, ¿ve? Y se las pasó por el otro lado, porque así, rajado. Y el tripero arriba en el suelo y el lombricero. Y él les dijo, muchachito, me mató. A un muchachito. Menospreciaste la capacidad de un niño. Y el niño te planchó el flujo. Claro, esas son peleas que se daban por allá en esos tiempos. Ya no se dan esa pelea, ¿verdad, amigo? Tengan cuidado con ánimo. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Llega un muchacho y se da cuenta, él ve la dialéctica, la argumentación y todo lo que hay. Y él dice, no hay hombre que le gane a este hombre.
Oye, y a mí me da miedo eso, hermano. A mí me da miedo eso cuando hay personas que saben tanto que usted no encuentra para dónde meterse al hermano, Dios mío querido. Y uno dice, mira muchacho, no seas cabezón. Si no hay ningún hombre que te corrija en la tierra, te va a corregir Dios mismo. Y cuando Dios corrige, lo menos que hace es quitarle una oreja a alguien. No seas bruto. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Ten cuidado, vale. No actúes así. No, lo que pasa es que tal cosa. No, lo que pasa es que tal cosa. No, que tengan cuidado. Porque si no hay hombre en la tierra que te pueda corregir, alguien tiene que corregir. Si no hay hombre en la tierra que me pueda corregir, alguien tiene que corregir. A veces cuando yo converso con la hermanita Mildred, la hermanita Mildred es la esposa esta que llegó ahorita y que me abrazó aquí, y a veces me empuja y yo, ay, vale, déjame quieto, vale, déjame quieto, vale. Porque usted la ve quietecita así yo. El país cómo se ríe. ¿Cómo se ríe? Entonces yo le digo a ella a veces, ve, yo quisiera tener a alguien sobre mí a quien yo pedirle un consejo. Porque cuando uno está en una situación que uno tiene la autoridad, que sobre uno no hay una autoridad, ese es uno de los peligros más grandes que hay. Porque de ahí para arriba está Dios. Y Dios no juega carrito. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, qué bueno es cuando alguien humano como tú te puede corregir. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso, que haya alguien que sea humano como tú y te pueda corregir. Eso es bueno. O sea, no es tan fácil después que uno llega a un nivel. No es tan fácil y hay que admitir eso, hay que reconocerlo. No es tan fácil. Hay personas que quieren corregir porque quieren corregir. Hay otros que quieren corregir porque quieren humillar. Hay otros que quieren estatus, como el pistolero más rápido del oeste. Cualquier muchachito por ahí que carga una pistolita medio abierta y dice, vamos a matarnos tú y yo. Oye, vale, pero quédate quieto, sigue tu camino. Y yo que matas, vamos a matarlo. Pues, ¡pum! Muerto el muchachito. Le dije a la gente, gran cosa, mira al que mataste. Pero si es el muchachito que lo mata a él, mataste al pistolero más rápido, ¿no? ¿Entiendes? Hay personas que quieren corregirte por si estás arriba, es por estatus. Y después dan el testimonio. ¿Tú conoces al pastor fulano tal? ¿Tú conoces al predicador fulano tal? Un día tuve que reprenderlo yo, no juegues. Tuve que decirle las cosas claras para que respete. Ah, listo, pues ganaste. Medalla de oro para ti. Las Olimpiadas. ¿Sí? Las Olimpiadas de Barlovento 2026. Pero de todas maneras, es un conflicto que hay en el corazón del hombre cuando se está en un nivel como Job. Y Eliú dijo, no, ya va, el hombre no tiene orilla. Y Dios dijo, no tiene, pero para ustedes no tiene. Pero para mí no tiene nada hondo, para mí todo es orilla, eso está llanito para mí, yo te van a ver. Tú van a ver cómo le meto un puñal a onda y muevo el cuchillo adentro y aquel sangrero negro no juega. Entonces cuando comienza a hacerle todas esas preguntas, él en el torbellino se rinde, Job se rinde. Y yo pienso que la mejor defensa ante la presencia de Dios es la rendición total y absoluta. Levantar las manos y digo, Dios, no peleo más. Párate, pues, párate. No peleo más. Estoy rendido. Como el gallo fino, hermano. El gallo fino no corre, ¿no? Se rinde, pero se postra. Y el juego, gallo echado, señor juez, gallo echado, gallo postrado. Y ahí se queda, y puya y no corre. Acepta su derrota. Dice, ¿qué pasó? ¿Me vas a matar? Mátenme, pero de aquí no me muevo. Mátenme, pero de aquí no me muevo. Hermano, es preferible que usted se muera en conocimiento antes de seguir viviendo en ignorancia. No sea torpe. Hay que reflexionar, señores. Hay que reflexionar. Mire, mi esposa tiene un vecino ya, un viejito. Y ella iba caminando así. Y un viejito que estaba así delgadito, activo. Bueno, mi suegro también tenía ese. ¿Cómo se llama ese viejito? Se pareció a usted, por cierto. No diga el nombre, más bien. Hace cosa que tengo un familiar por ahí. Entonces, yo iba subiendo para la casa y me dijo, ay, pastor,
está gordito, vale. Y yo dije, me va a puñalear, pero se va a arrepentir de puñalear. Y me dijo, ¿ves cómo estoy yo, activado? Y yo le dije, ¿qué edad tiene usted, pues? 70 y pico, me dijo. Ah, ¿verdad, el viejito? Y yo le dije, ¿y en esos 70 y pico no has tenido tiempo de buscar a Dios? Bueno. Y yo le dije, en cambio yo tengo a Jesucristo desde los 17 años. Si me muero ahorita, me voy para el cielo. Pero muérase usted para que usted vea. ¿Dónde va? Hermano, y se murió, ¿verdad? Yo? Se murió, ¿verdad? Pero no en ese mismo momento, ¿no? Mire, hermano, yo he pasado por cosas, ¿verdad? Un día iba caminando para la iglesia, yo, tú sabes, muñeco finito, pues, para la iglesia, y estaba un muchacho vendiendo una broma ahí de, ¿cómo que se llama? El balay. Entonces, el tipo, cuando yo pasé, él dijo así, a bomba de tiempo. No, yo me reí. Yo le metí retroceso y me vine. Y le dije, chamo, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y yo le dije, ¿tú sabes cuántos flaquiticos como tú, malintencionados, están en el infierno? Bueno, señor, no. Es verdad que a los gordos le da infarto, pero hasta a los futbolistas le dan infarto en las canchas de fútbol. ¿Es así o no es así? Bueno, está bien, hay que tratar de comer menos, José Luis, ¿qué vamos a hacer? Pero no te jactes de lo que tienes, ¿vale? Mira, hay personas que se comen un toro y no engordan, chico. Ahorita mi esposa dice, ahorita va a hablar de mí. Bueno, mami, pero ¿de quién voy a hablar? ¿De quién voy a hablar, mi amor? De ti. Esa mujer se come una vaca y media, hermano. Y se le ve la... Y dice, ay, ¿qué pasó? En el espejo así. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, me veo gorda. No, hombre, ven, tú te ves gorda, mi amor. ¿Qué quedará para mí entonces, mi amor? ¿Entiendes? Hay mujeres que hartan. Ay, se come toda la comida la esposa. Ponte a creer, ¿oíste? Ponte a creer que esa fiera va a dejar que yo me coma toda la comida. Dime. Ok, entonces, hermano, en ese momento de confrontación, Dios dice, tengo que acudir yo a esto porque este hombre no tiene orilla. ¿Qué le parece, hermano Lirio? ¿Usted conoce personas así? ¿No conoce así? ¿Usted no es así? Gracias a Dios. No tienen orilla, todos lo saben. Entonces cuando eso pasa, tiene que confrontarlos Dios. Y Dios comienza a hacer preguntas, pero son preguntas no para avergonzar. Son preguntas para hacerlos entrar en razón, hasta que el hombre se rinde y dice, es verdad, Señor. Yo pensé que sabía, fíjate una cosa. Yo pensé que sabía. Y esas son cosas que nos han pasado, ¿no? Yo en una ocasión, yo tenía 26 años, estaba recién casado con la hermanita Mildred. Y yo andaba con dos ancianos, uno llamado Joel Fajardo, anciano de pastorear la iglesia Bosque Clama en Petar. ¿Tú conociste, José, a Joel Fajardo? ¿Lo conociste? Ok. Y había otro anciano llamado David Benítez. David Benítez se le dice que él era el mentor del pastor Jaime Puerta. A él se le decía el Jetro de la luz del mundo, un hombre de muchísima experiencia, ¿no? Y yo estaba con otro hermano llamado, eran tres personas, y ese se llamaba Ismael Kadrovic, ya me acuerdo que era un bielorruso, hombre grandísimo, con los ojos azules. Yo me lo estaba viendo y yo preguntaba, ese hombre verá bien, ¿verdad? Había como un hueco por ahí para adentro así. Entonces, pero no tanto él, esos los ancianos. Yo me ponía a hablar con ellos y esa gente comenzaba a hablar, hermano, y hablar, y yo decía, no, chico, vale, que va. Yo veía la experiencia ahí diciendo cosas y yo me quedaba boca abierta, como comiendo y tragando, y ellos hablando y yo como el pichón, hermano, comiendo. Gente con tanta experiencia que han estado en la presencia de Dios, madurando su vida en la presencia de Dios. Cuando hablan, lo que dicen edifica, lo que dicen estructura, lo que dicen sanan, lo que dicen construyen ideas, producen pensamientos importantes. Y eso es interesante, ¿no? Entonces, eso pasó con Job cuando Dios comienza a hacerle preguntas sencillas.
Porque a veces no son las preguntas profundas las que te hacen reflexionar, son las preguntas sencillas, pero si utilizas las técnicas necesarias, la mayéutica, porque te hacen reflexionar, te hacen pensar y te hacen llegar al punto donde tu interlocutor te quiere conducir. ¿Dónde quería Dios conducir a Job? A la edificación. Pero no podía edificarlo en las estructuras que Job tenía. Esas estructuras que estaban diseñadas, estaban estructuradas, todas ellas, desde la perspectiva de la integridad. Yo soy íntegro, los demás que hagan cola. Yo soy íntegro y los demás que vean cómo hacen. Yo soy íntegro, yo hago esto. Entonces entienden lo que es la justicia, pero no entienden la gracia, no entienden la misericordia. Y por eso, pues, Dios le está presentando un proyecto nuevo y con esa estructura que tenía, no podía construir ese nuevo proyecto. Entonces, yo ayer les estaba diciendo que mis hijos de alguna manera me enseñaron a mí. Y hoy, compartiendo yo con los jóvenes allá, con los muchachos, yo les decía que en mi casa yo parecía el Liu, el más viejo parecía el Liu, y los tres pequeños, Israel, Andrés y Sedier, ahí estaban Bildad, Sofar y Elifaz. Y esos hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y yo escuchaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me meto yo en este vaporón con estas tres fieras que están aquí? Entonces, ellos me enseñaron a reflexionar, me enseñaron a pensar, me enseñaron a tratar de ser equitativo en el juicio, de no darle la razón al que no la tiene porque es más pequeño, no. Porque entonces es violento el derecho al otro, aunque sea más grande. No, porque tú eres más grande, déjalo quieto. No, porque estás violentando el derecho del otro. Es que él es más chiquito, pero él también es pequeño, solo que esto es más pequeño. Entonces, en medio de todas esas cosas, yo siento que Dios me fue enseñando, y le doy gracias a Dios por eso, pues. Le doy gracias a Dios por eso. Y una vez que comienzo a pastorear, comienzo a ver cosas que antes no veía. Y yo tuve que ir a hablar con el pastor Guido. Y le digo, pastor, mire, vengo a pedirle perdón. Yo vengo a pedirle perdón a usted. ¿Por qué, hermano Luis? Le pido perdón porque en más de una ocasión yo traté de que usted actuara rápido, que resolviera las cosas de esta manera y de esta manera. Y ahora que estoy pastoreando me doy cuenta que todo tiene su tiempo y que Dios tiene una forma de tratar y de trabajar con las personas, pero yo no lo sabía, yo no lo entendía. Ahora la gente me dice, ay, pastor, pero usted demora mucho para hacer las cosas. Yo no estoy trabajando con animales, estoy trabajando con seres humanos, estoy trabajando con la iglesia de Dios, estoy trabajando con la obra de Jesucristo. Y si cometo un error con una de esas personas, yo tengo claro en mi mente que voy a ofender es al cuerpo de Jesucristo, voy a ofender a la esposa del Señor. Yo antes no pensaba así, ahora pienso así. ¿Tengo que reconocer esto? Bueno, gloria a Dios. Viste, bueno, como quiera, yo lo estoy reconociendo. Hay aquellos que no son capaces de reconocer su error. Gloria a Dios por eso. El triunfo de Job, ¿cuándo comenzó? ¿Cuando siguió manteniendo su posición o cuando reconoció y dijo, no, verdaderamente? ¿Pero qué hizo falta para eso? Un torbellino. ¿Cuántos quieren ese torbellino? Y aguantarán. Porque Job aguantó porque era un bicho, yo. Ese no era ni un caído de la mata. Él logró entender y aguantó. Le estaban hablando de un torbellino. ¿Qué dices tú, negrito? ¿Te imaginas que alguien te hable de aquella pared de una noche? ¿Ah? Imagínate nada más. No te lo imagino entonces. No puede. Pero que alguien te hable de un torbellino y con la voz con el estruendo como muchas aguas y rompiendo palo y todo. Eso es espantoso, hermano. Entonces, en ese torbellino, Job entra en su realidad. Es difícil una cosa, ¿no? Entonces se pregunta, entonces él dice, no, es verdad. Yo creí que te conocía, no te conocí. Y él dice, alguien me preguntó ayer, ahora mis ojos te ven y te conocen. O sea, no fue que lo vieron, es la figura retórica que trata de dar a entender que ahora sí está conociendo un poquito el asunto. Entonces le dice, enséñame, vale, enséñame.
Dios, caray, tú no eres el que estaba de jaque y de guapo, que tú ibas a hablar conmigo y que ibas a discutir porque tú tenías una bromita para ahí que me ibas a decir. Ahora Job le dice, no, esa es broma mía, ¿vale? Es que yo tenía un dolor en la cintura, un dolor en la cabeza, me dolía el cuerpo, el pellejo mío era un escamero. Mira, vale, oye, entiéndeme, chico. Entiéndeme, vale, yo estaba desesperado. Y ustedes no se dan cuenta que Dios no castigó a Job por todas las barbaridades que dijo. Oye, Job está hablando de su dolor, está hablando de su tristeza. Eso no era básicamente lo que él en conciencia pudiera haber dicho en condiciones normales. Pero esto es una situación compleja, dice una gran cantidad de cosas, y ahora resulta que él le dice a Dios, bueno, Dios, tal parece entonces que lo que yo aprendí era muy exiguo, o sea, no estaba tan claro que era lo que yo estaba aprendiendo. Ahora yo te pido un favor. ¿Qué favor le pidió? ¿Qué le dijo? Enséñame ahora. O sea, tú me hablarás. Y ahora sí yo voy a entender. Tú me hablarás. Entonces, fíjense que dice el versículo 4, el 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? O sea, ya ese no soy yo. Pues. Ya ese no soy yo. Y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado valiosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, óyeme. Y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está el arrepentimiento. Ahí está el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué está haciendo? Dice, me aborrezco. Me aborrezco. ¿Quién me puede hablar de eso? Me aborrezco. Caramba. ¿Quién se aborrece? ¿Quién de ustedes se aborrece? Para no pararme otra vez, yo robo la mesa, María. Vaya. ¿Será que le tocó algo hasta aquí? Pero esto no quiere, yo no puedo ni sentar entonces. Todo el mundo sentado, yo no me puedo sentar. ¿Ah? Llama a alguien pues. No sé si le cambió la frecuencia o algo. Hombre. Yo lo dejaría. Todo el mundo sentado, pero el hijo de la panadera no se puede sentar. Ok, entonces fíjese esa declaración tan importante, hermano. Me aborrezco. ¿Cómo usted entiende esa palabra? Me aborrezco. ¿Eso no es Luis que está ahí, Luis Díaz? Ah, muchacho. Me acordé de una broma, pero no te voy a decir. ¿No? ¿Quién de ustedes dice en alguna ocasión, me aborrezco, me tengo rabia? Nadie, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo en un segundo plano, ¿no? Porque aborrecer también significa no amarme tanto, no amarme más que a otro. Porque eso puede ser también, ¿no? El que no aborrece padre y madre, el que no lo deja en un segundo plano. Pues. Entonces, él dice, me aborrezco. O sea, Job se puso en un segundo plano para darle la salida al problema. Y a esos efectos, él necesitaba que Dios se encargara del problema. Ponlo ahí. Gracias, hijo. O sea, Job necesitaba que Dios se encargara del problema. Por eso él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es una forma de arrepentimiento manifestada en esos tiempos contextuales, históricos, culturales, religiosos. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Y era que se bañaba en polvo de verdad. Y era que se bañaba en ceniza de verdad. Eso parecía una gallina, hermano, un fogón, bañado por todas partes. Okay, entonces, dice que aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira,
Mi ira se incendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, hay un problema, ¿no? Dios manda unos compañeros y esos compañeros, en vez de aconsejar, terminan matando al que está enfermo. ¿Aló? Necesitamos escuchas activos. Hombres y mujeres que aprendan a escuchar. Y que dejen la cuestión de que siempre querer. Y el chisme, hermano, el chisme. Hay personas que no les gusta decir sus problemas porque no confían en nadie a quien le puedan contar el problema porque saben que lo van a decir. Y eso es un problema grave dentro de nosotros, les pica la lengua. ¿Aló? Como que no dijeron amén. No dijeron habla Jehová ahora. Bueno, entonces viene la otra parte, ¿no? Donde una vez que Dios... No sé cuál. Vamos a hablar de unas cositas más allá. Una vez que Job pasa por todo este trance tan importante, dice la Biblia que Job fue y oró por sus amigos. Ofreció sacrificios a Dios, lo curó, pues, y a Dios lo sanó el problema. Fue y oró por sus amigos y comenzó la reestructuración de Job. Y fíjese que pareciera que Dios le dio el doble de lo que antes tenía, excepto los hijos. Se habla de que al principio tenía ¿cuánto? Como 10 hijos también. 10 hijos. Y después del problema, ¿cuántos vino a tener? No, los otros 10 murieron, no, 10 hijos. Sí, 10. Pero fíjese una cosa, hermano, y lo que le decía ayer, pues, al hermano Junior. O sea, Dios no restauró la vida pasada o la familia pasada de Job. Esa familia ya se perdió. Pero todavía, ¿cómo pudiéramos decir que había la oportunidad de restaurar esa vida? Fíjense lo importante que es todo esto, hermano, que cuando pensamos que ya todo está terminado, Dios aparece otra vez. Porque Él comenzó a restaurar todo lo que tenía antes. Él dice, mis amigos me abandonaron. Y después dice, mis amigos volvieron a mí. Y uno puede decir, no, si era fío, yo lo empujo y le echo agua caliente para que se vaya. Eso no es tan fácil así, yo. Porque Job era un caudillo. Job era un hombre que lo tenían como un rey. Y cuando había que resolver un problema de envergadura, buscaban a Job. Entonces, cuando dejaron de buscarlo, no es tanto porque le tenían rabia a Job, sino que por cuanto lo veían enfermo, y en ese contexto todo el mundo pensaba que la enfermedad era producto de estar mal con Dios o de una maldición que Dios, ¿quién se quiere acercar a una persona que la maldición de Dios reposa sobre él? Nadie. Entonces él perdió su lugar en el juicio, él perdió su lugar en la ciudad. Job no solamente perdió su riqueza, no solamente perdió sus hijos, no solamente perdió su salud, él perdió su dignidad, él perdió su nombre entre las personas, y eso a él le dolía mucho. Él decía, mira, ahora los muchachos, los que son más jóvenes que yo, aquellos cuyos padres yo desdeñara de ponerlo con los perros de mi ganado, ahora ese poco tripone me escupe en la cara, se alejan de mí. O sea, porque el problema contextual, lo que estaba pasando allí, eso fue un alboroto público, hermano. La ciudad estaba conmovida, estaba conmocionada por lo que a Job le estaba pasando. Las estructuras religiosas, las estructuras culturales, sociales, morales, todo eso se estaba desmoronando con Job. O sea, que no era solamente un hombre y una familia, no era solamente un hombre, sus hijos y su familia, su ganado, no, hermano. Era toda una sociedad, era toda una estructura. Eso es como cuando un pastor, un hombre de Dios íntegro en una ciudad comete un delito, comete un pecado y todo el mundo lo sabe. Y eso es un polvorín machísimo. Algo más o menos era lo que estaba pasando. De modo que después que Job pasa
por ese trance, Dios comienza a regresarle paulatinamente, poco a poco, todo lo que había perdido. Y en este punto voy a hablar de algo, no lo voy a hablar completo. Y no lo voy a hablar completo es para no entrar en detalles. No quiero discusiones, peleas que se puedan formar. Y voy a hablar con respecto a este punto de lo que Dios le da y cómo comienza a reestructurarse un pensamiento futurista, escatológico, con respecto a Job, a su visión. Fíjese una cosa, ¿no? En ese tiempo de Job, las mujeres no heredaban. Pero no era un problema básicamente de machismo, sino era un asunto herético, o sea, hereditario, perdón, no herético como para no hablar de herejía, sino un problema hereditario, y déjeme ver si se lo explico en pocas palabras. Supóngase que un hombre tiene unas tierras y tiene 3 hijas, pero no tiene hijos. Entonces, si ella hereda esas tierras, cuando ella se case, esas tierras automáticamente son del esposo. Esa mujer ya perdió esa herencia. Y por eso era que no se le daba herencia a las mujeres, sino a los hombres. Porque quien mantenía el nombre y la herencia era el hombre. Y esa es una cosa que ahorita en nuestro contexto social actualizado, pues no lo podemos entender totalmente, no lo podemos entender plenamente. Pero fíjense que hasta en los tiempos... Claro. Se casó, pero el esposo no podía ser rey, porque si era rey tenía más autoridad que ella, era como príncipe. Sí. Entonces, fíjese, y se le dice consorte, o sea, no es que es rey como tal, porque la herencia es de ella, la sangre azul que dice. Y dijo uno por allá, no, ni que fuera un lapicero, que tiene sangre azul. Ustedes fíjense, hermanos, que en esto, Job tiene una primera hija y le puso un nombre. ¿Sabe cómo se llama la primera hija de Job? ¿Se acuerdan? Gemima. ¿Y sabe lo que significa? ¿Quién dijo Gemima? Póngase bien, ya no me quiero para otra vez. Ajá. ¿Y sabe lo que significa Gemima? Gemima significa claridad, significa luz, significa amanecer. Y fíjese cómo hay un pensamiento creciente. Job está como que recuperando todo y en sus hijas está poniendo el nombre de lo que él quería. Porque él decía que sus días se habían vuelto en oscuridad, en nubes oscuras. Él decía que la noche, él no toleraba la noche porque como les dije ayer, cuando las pesadillas lo atormentaban y no lo dejaban dormir. Y cuando estaba de día, el calor lo sofocaba y él quería que llegara la noche. Y cuando estaba de noche, quería que llegara el día. Y cuando estaba de día, quería que llegara la noche. O sea, eso era un desespero total. Y cuando nace su primera hija, él le pone Gemima. Él siente que ha resucitado. Él siente que ha comenzado una nueva vida, el amanecer de una vida. Y por eso llamó a su hija Gemima. Yo por lo general, hermano, fui cuidadoso pues, en los nombres que le ponía a mis hijos, porque yo quería como que recordar algunos elementos importantes que tú auguras sobre tu hijo, que tú hablas a favor de tu hijo cuando le pones un nombre. Bueno. El nombre de mi primera hija es Beraquel. Beraquel, muy parecido a Baraquel, el papá de Eliú. Pero esto es Beraquel. Beraja significa bendición. Beraja en hebreo, bendición. Y el sufijo él es Dios. Entonces, sería bendición de Dios. Pero también significa el valle de la bendición. Y también significa donde los camellos se arrodillan para beber. Pero imagínese ver a aquel que yo le diga, mi amor, mira, tú eres un camello que se arrodilla para beber. ¿Quién aguanta esa muchacha? Entonces yo le disfrazo la rompa y le digo, no, mi amor, eso es bendición de Dios. ¿Qué le parece, Manuel Luis? Y ya usted le contesta.
Sí, ya se lo conté yo. Entonces, Aizahar. Sahar significa algo así como claridad también, muy parecido a Gemima. Sahar significa claridad, amanecer. Entonces, Aizahar significa hermana de la mañana. Usted sabe que hay un arbolito dentro de nosotros que se llama Azahar. ¿Lo ha visto? Bueno, ese nombre es muy parecido a ese significado. Y así, yo fui poniendo nombre. Este se llama Abner, que significa mi padre es luz. O sea que cuando Midre lo llama a él, le dice Juan es luz. Porque significa mi padre es luz. Y así sucesivamente, pero ya está Sabdiel, ¿no? Sabdiel Eliezer. Entonces Eliezer significa ayuda. O sea, Dios ayuda. Y Sabdiel está más o menos, porque Sabdiel era un sacerdote, y está dentro de esos conceptos también de lo que es la bendición de Dios también. Entonces, fíjese esta cosa que el hombre le pone a la hija Gemima, pero eso tiene un significado, porque él siente que ha resucitado. A su otra hija le puso Cesia, puede ser también Casia, Cesia o Casia. Otro significado que se le da a Cesia o a Casia es aroma, fragancia, buena fragancia. En algunos aspectos se le dice canela, fragancia de canela. Porque el cuerpo de Job estaba putrefacto, olía mal. Y él le puso un nombre a su hija que tratara de borrar su pasado, lo que le había pasado. Y siempre acordarse de alguna manera dónde estaba y lo que Dios le estaba dando ahora. Así que llamó a su hija Cesia o Casia. No voy a explicar mucho, ¿no? Para no entrar en detalle. Y la tercera hija se llama Keren Hapuk. Keren Hapuk. Y significa el cuerno de col. No le digo más qué significa col, ni cuerno de col. Hasta ahí llego. Usted búsquelo por internet y trate de entenderlo con una mente amplia. Yo le dije buscarlo por internet. O les digo. No. Andel me dice que no y eso es un hombre sabio. Ok, cuerno de col. Keren Hapuk. Tiene un significado muy bonito. Nosotros de repente le vamos a dar un mal significado y por eso no lo quiero explicar, porque se puede tomar de una forma que no es lo que yo quiero expresar, que no es lo que yo quiero enfocar, sino que estamos viendo la condición de una persona y la condición que ahora está yendo o ha adquirido poco a poco, progresivamente, de lo que Dios le ha dado. Entonces fíjense que ya Job tiene una mentalidad distinta. Y dijo, pero ¿por qué mis hijas no pueden heredar? Y dice, mis hijas van a heredar. Atención a lo que les voy a decir, hermano. Contextualmente, eso era un problema en ese contexto. No sé si me estoy explicando suficientemente o si eso se puede entender. ¿Sí lo pueden entender, hermano? ¿Quién quiere hablar para ver? Ajá. Yo no sé, hermanito. No sé. Habrá que escribir otro libro para ver qué pasó con él. Pero no sé, perdió, quedó en el anonimato, pues. Quedó en el anonimato y de verdad no sé qué pasa ahí. Ahora el punto es lo siguiente, ¿no? Que Dios nos está diciendo, y vamos a pensar por lo menos en una iglesia. En una iglesia que pueden haber estas seis corrientes de pensamiento. Como en una iglesia, en base a un mismo problema, un problema que pase, hay 6 formas, 7 formas, 8 formas distintas de enfocar ese problema. Y posiblemente todas esas formas están equivocadas. Wow.
¿Mm? ¿Qué dices tú que estás moviendo la cabeza ahí así como un guaripete? ¿Qué tú dices? Dame tu opinión para ver. Tú mismo. Sí. Esa hija de Moisés. A Moisés yo le enseñé a pescar en una laguna por allá. ¿Moisés no está por ahí? Bueno, ya ese testimonio está quedando aquí grabado. No, bueno, aquí, ¿verdad? Leyendo en el 15 que dice, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Y fíjese que él recalca, aparte que recalcan los nombres de las hijas, porque no dice los nombres de los hijos acá. No lo dice. Dice los nombres de las hijas y recalcó esa parte, pues que aparte dice que eran hermosas. Hermosas. Que no había hijas en toda la Como yo, tierra. casi como yo, así. Y que les da herencia. Yo tengo 3 hijas porque mi esposa, ella camina a veces al lado de las muchachas para que digan que ella es la mayor. Como está bien. Entonces, Ajá, y dice que les da herencia. No se daba herencia, pero ahí recalca, o sea, con todo el proceso que vivió, pudo, vamos a solucionar, vamos esta parte. ¿A qué tú le atribuyes eso? Al proceso que vivió con Dios. Cambió, ¿verdad? Enseñanza, porque Él le dijo, tú hablas y ahora yo voy a aprender. Entonces quiere decir que en la voluntad de Dios siempre estuvo que se considerara eso. Pero A la fíjate mujer. que hacía falta un hombre como Job que pasara por un desierto, que pasara por un torbellino para estructurar bien y ver, hermano, la importancia que puede haber y cómo Job comenzó a tratar a sus hijas. Job era un hombre celoso con sus hijas. Yo no digo que al principio no tenía hijas, posiblemente tenía, ¿verdad? Pero no se nombra. No se nombra. Exactamente, ¿no? Es correcto. Pero ahora estamos dando cuenta que verdaderamente este hombre nació de nuevo. Nació de nuevo y ya está comenzando a vivir no desde la perspectiva de la retribución. Si hago mal, me va mal. Si hago bien, me va bien. Le dice, no, yo ahora voy a hacer bien siempre. Si me va mal, Dios me va a enseñar en eso mal que me está yendo. Y si me va bien, gloria a Dios. Pero yo siempre voy a hacer bien y aunque haga bien, no voy a entender que las cosas que estoy recibiendo ahora es porque hice bien, sino porque Dios me ha bendecido por su gracia y por su bondad. Y sacando de la cabeza, hermano, yo voy a diezmar para que Dios me ayude. Diezma y ya. Diezma, que tú no vas a diezmar de lo que te dio otro, vas a diezmar de lo que te dio Dios. No, hermano, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Hazlo, porque ya Dios te bendijo antes que tú hicieras nada. Porque ¿qué tú hiciste para que Dios te salvara? Pues nada. Y Dios te regaló la salvación. Sácate eso de la cabeza, que para que Dios te bendiga tienes que hacer algo. No, Dios siempre te bendice. Pero eso no significa que no vas a hacer nada. Haz las cosas, pero no esperes recompensa. Que ya tu vida es la ñapa, es una ñapa que Dios nos está dando. Estabas muerto y Dios te resucitó. No eras nadie, ahora tienes un nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando hay esa teología de la retribución, no, hermano, el hermano está enfermo. Ay, Dios mío, ¿qué habrá? Tiene que ser que pecó, porque mira, yo tuve un sueño. No, tiene que ser que pecó, hermano, porque desde que nosotros hemos visto de generación en generación, cuando hay una enfermedad como esa, es porque hay pecado oculto. Caramba, vale. No puede haber otra cosa, tiene que ser esa. ¿Por qué mejor no vas y lo visitas y le digo, hermano, ¿qué te pasa? Vale? ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Concha, chico, una persona que le han dado una paliza, tú le vas a dar otros palos. No, hermano, es para sacarle la sangre mala. Escúchale, pero no le des más. Vamos a una puñalada por aquí, por la costilla, para que le salga la sangre negra, la sangre mala. No, trata de protegerlo. Y siempre he dicho una cosa, ¿ves? A veces criticamos y perjudicamos y matamos cuando no son nuestros familiares, ¿ves? Pero cuando son nuestros hijos nos hacemos los lomoñames y nos escondemos. No, hermano, no. Usted no quiere que sus hijos sean perjudicados, no perjudique hijos ajenos, hermano. Usted no quiere que su esposa sea perjudicada, deje de estar hablando de las mujeres ajenas. Si usted no quiere que su esposo sea perjudicado, respete a los otros esposos. Entonces, la Biblia dice, lo que quieres que hagas con los hombres, así mismo tienes que hacerlos tú
con los hombres. Entonces Job dijo, no, ya yo voy a romper con todos estos patrones y voy a asumir un asunto nuevo. ¿Será que? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el impacto en esa sociedad cuando Job le dio herencia a sus hijas? Piense un poquito. Esto está bueno, pero poquito. ¿Quién quiere hablar? Llévenle el micrófono al pastor allá, por favor. Me cantaste mucho esta mañana. Yo creo que pueda hablar muy fuerte. No, pero el micrófono es para que se grabe, Macán. Para que se grabe lo que estamos... ¿Dónde lo pongo aquí? Así es. O en la mano, también puede ser. ¿Quién me ayuda aquí? En la mano ahí mientras estás hablando. Ajá. Ok. Bueno, Dios le bendiga a todos los pastores, a los líderes, a todos los ministros del Señor. Dios le bendiga. Quiero aportar 2 testimonios que me pasaron a mí personalmente. Pues. Número 1, cuando yo me caso con mi esposa, ella no tenía hijos, o sea, no procreaba. Pues. Empezamos a orar y bueno, entonces salió embarazada. Lo primero fue una niña. Esa niña a los 3 años prácticamente se nos fue. Se nos fue a la presencia de Dios, pues, una niña de 3 años. Yo me acuerdo. Y yo quedé bastante afectado, golpeado. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿pero por qué es esto? Si yo estoy trabajando en tu obra, Señor. Bueno, cuando la niña muere, la otra niña tenía como 3 meses o 2 meses, no sé cuánto tenía. Yo sé que yo vi una niña bien gorda y ella nacía de 450 cuando nacían esas niñas. Bien hecha, ¿no? 450 es una niña pesada. Bueno, y yo la veía gordita, bien bonita las niñas, pues, blanquita, bien bonita. Entonces, me pasó esa circunstancia, seguir adelante, bueno, creyendo que Dios sí puede levantar a los muertos, creyendo que Dios sí puede sanar, creyendo, porque usted no se imagina las oraciones que yo hice, pues, los ayunos, hermano, para que Dios sanara prácticamente a mis niñas. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en una parte y llega el pastor Joel López, en ese tiempo era evangelista, y me llama, mire, Maicán, que vamos a hacer una campaña allá en La Victoria. Y yo dije, bueno, ¿será que voy? Pero yo como tenía un carro y yo me puse a la orden, pues, llevé a su esposa, a sus hijos, y me fuimos a la campaña. Él era el que iba a predicar, yo iba a dirigir justamente con Marcos Díaz. Llegamos a La Victoria, y la niña se me enferma, la otra que estaba de 3 meses, pero en esa oportunidad habían pasado 3 años y medio. ¿Ve? Y yo estaba disfrutando de mi niña. Y entonces, bueno, me llevo los muchachos, me llevo la niña, los muchachos no, la niña, me la llevo la niña. Y cuando llego allá a La Victoria, la niña se me enferma. Empieza con una fiebre. Oró Joel, oró Marcos Díaz, oraron todos los pastores de allá, pues, de La Victoria, donde están hospedados. Entonces resulta que la niña pasó esa semana de campaña y la niña no se sanaba. Y la niña prácticamente la envenenaron, pues, con una medicina que ella no la toleraba. Y entonces, bueno, la mataron, pues, médicamente. Entonces yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando ella se estaba muriendo del medicamento, pues, yo proclamé ayuno, pues. Entonces yo me pongo prácticamente a reclamarle a Dios, pues. Que por qué era eso, que yo estaba en una playa, no estaba, por ejemplo, en un equipo de fútbol, béisbol o cualquier cosa. Yo no estaba en eso, hermano. Yo estaba prácticamente metido en la presencia de Dios. Y entonces yo dije, pero ¿por qué es esto? ¿Qué será que he pecado? ¿Qué será que pequé contra ti, Señor? Y entonces yo en ese ayuno, yo le dije al Señor así: Señor, si yo he pecado contra ti, perdóname, pero salva a la niña.
Si yo he pecado contra ti, perdone, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Señor, ayúdame, Señor, a pasar este dolor, Dios mío. Y la niña se está muriendo. Yo me vine, porque le habían envenenado la sangre, yo me vine a Caracas, pues eso fue la Victoria. Yo vine a Caracas a buscar unos medicamentos que los doctores me recomendaron. Entonces yo, cuando vengo y conseguí 3,000 bolívares que tenía allí y me fui a comprar los medicamentos, unos sueros, unas cosas para limpiar la sangre, porque estaba contaminada. Entonces, cuando llego allá, la niña estaba muerta. Había muerto primera, segunda de los hijos míos, los primeros hijos míos. Entonces yo, en ese momento yo me puse como rebelde con Dios. Porque yo decía, pero Dios mío, ¿por qué es esto, Señor? ¿Por qué tengo que padecer esto, Padre, si yo estoy sirviéndote? Yo estaba trabajando tranquilamente allá y mi niña estaba sana. Y ahora me llegó allá en la campaña, ella prácticamente se enferma y los médicos no pudieron hacer nada, sino más bien me la envenenaron, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta prueba, Señor? Y yo le decía, pero ¿acaso tú no eres Dios? Peleando con Dios. ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Por qué tú permitiste esto, Señor? Entonces yo dije, pero yo no encontraba qué hacer, hermano, y de verdad que discutí con Dios. ¿Cómo es posible que tú sanas? ¿Cómo es posible que tú estás velando por uno y yo te estoy sirviendo? ¿Y ahora cómo pasa esto, Señor? Bueno, ese fue uno de las cosas que tuve que pasar, que a la larga yo tuve que resignarme, pues. Es decir, bueno, fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Tuve que resignarme. Voy a seguir adelante, no me voy a apartar, voy a seguir adelante en esto. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, que Dios lo permitió así. No sé si fue por una prueba, no sé si fue cualquier circunstancia, pero yo, de que estaba prácticamente contaminado en el pecado, yo me veía pues justificado. Aunque nosotros, la otra palabra que usted dijo con respecto a la palabra que dijo allí, a ver si me acuerdo, bueno, que a veces yo le oraba a Dios y decía, Señor, yo no soy digno de ti, pues. Cada vez que le hacía una oración, Señor, yo no soy digno de ti, porque el ser humano se reconoce que en cualquier falla, cualquier cosa, uno no es justo, pues. Uno vamos en vía de la justificación, o sea, de ser prácticamente, como es, perfecto, pues, ¿ves? Vamos en vía de la perfección, porque la única forma que nosotros vamos a ser perfectos es que cuando tengamos el cuerpo glorificado, ahí sí somos perfectos, porque ahí no falla. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos imperfección y no son perfectos. Yo le decía a Dios, Dios mío, yo no soy digno, Dios mío, de ti, Padre. Yo no soy digno, Señor, me aborrezco. Yo no soy digno de ti, Señor amado. Yo soy pecador, soy malo, esto, lo otro. Bueno, me ponía así delante del Señor, pues. Entonces, en otra oportunidad, teniendo yo aproximadamente teniendo como un año de creyente, yo estaba, hermanos, estaba trabajando en una compañía, Aerocá. Estaba trabajando allí, tenía mi trabajo bien bueno, o sea, yo me gozaba con ese trabajo. Entonces me enfermé. Y cuando me enfermo, no podía trabajar, porque la enfermedad que tenía, una enfermedad, estando joven, yo no podía trabajar en esa enfermedad. Tuve que retirarme del trabajo. Y entonces yo, cuando pasó un mes, otro mes, pasaron varios meses, yo me puse también otra vez a pelear con Dios. Y, Señor, pero si tu palabra dice ahí que tú sanas, ¿por qué no me sana a mí, Señor? ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho yo, Padre? O si no, quítame la vida. Yo se lo di al Señor así. Quítame la vida, Señor amado, pero no me dejes así. No me dejes en estas condiciones, quítame la vida. Pero no me dejes así, Señor. Si he de morirme, me muero, pero me muero en tus manos, bajo tu voluntad y bajo tu gracia divina. Pero no me dejes así, Dios mío. Yo no podía ni caminar, hermano. Entonces yo le dije al Señor, aquí dice la palabra, en tal parte dice que tú eres Jehová mi sanador. Aquí dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo, el que no creyere será condenado.
pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Y no está esa palabra que tú hablas ahí, Señor, porque tú no me sanas. Y yo reclamándole a Dios, y yo tenía como un año creyente, reclamándole a Dios. Y fue tanto así, hermano, que yo agarré el poco de pastillas que me habían mandado los médicos, y agarré ese poco de pastillas y la boté de rabia. Y le dije a Dios así: si quieres, aquí me voy a morir, pero yo no tomo más este remedio. Boté las pastillas. Entonces yo, amados hermanos, cuando boto las pastillas me voy llorando. Y llorando, eran como las 11 de la noche. Y me acuesto, y cuando me acuesto, amados hermanos, yo amanecí sano, hermano. Amanecí sano. No sé si fue que Dios me respondió porque yo peleé con él. Sí, de verdad, porque estaba molesto. Pues. Yo estaba molesto, hermano, con Dios, porque yo decía que yo era un Dios poderoso, que hace este orden, como es una cosa sencilla, no me vas a hacer ese favor de sanarme. Entonces, quiero aportar esto, pues, con respecto me aborrezco, y con respecto a la otra parte de que Job, pues, le reclamaba a Dios, que por qué le sucedió tal cosa. Dios le bendiga, pues. Bueno, fíjese, hermano, nosotros, muchachos todavía, pues, de alguna manera fuimos testigos de esa situación que pasó Maicán con sus hijos. Y yo siempre bromeo con Ruth, con tu hija, ¿no? A veces le digo: Ruth, acuérdate que yo oré por ti. Y ella se va a la porque era una lucha. No podían tener una niña hembra. Ahora, Maicán, fíjate. En una ocasión, yo escuché a alguien cantando aquel himno que tú compusiste, ¿no? He sufrido dolor y lágrimas. Eso él lo compuso por motivo de la situación que estaba pasando con sus hijos, ¿no? Y él decía preguntas para el mañana. Entonces, al final él decía: bueno, a pesar de todo, yo he aprendido a confiar en Cristo. Yo he aprendido a confiar en Dios. Entonces, yo escucho a alguien cantando y él buscó un autor de Alejo. Yo digo: muchacho, el que compuso ese himno nació en Cumaná, ¿verdad? Cerquita del río Manzanares. Y lo compuso ahí José Pérez Rivas. ¿Usted lo conoce? Claro que lo conozco. Claro que lo conozco porque vivimos. O sea, lo que Maicán está diciendo, hermano. De repente, muchos de ustedes no conocen esa verdad. Pero él está diciendo, y nosotros podemos testificar que eso fue así. Por lo menos mi esposa, mi persona, mi papá, no sé si debe acordarse de eso, y no sé quién más por ahí estará que sea José, que es contemporáneo. José, pues, tiene bastante tiempo también en el Señor, y son muchas cosas que hemos podido vivir de esas realidades y de eso que está diciendo el hermano Maicán. Ahora, pero fíjense una cosa, hermano. ¿Cuántas personas dentro de nosotros han caído en un problema, en una enfermedad, son inocentes y se les ha criticado, se les ha juzgado porque están en pecado, porque será que son esto, porque será que son aquello? Y lo que ha faltado es un Eliú que quiera escucharlos, que quiera tratar de resolver ese problema, porque nosotros ya tenemos una estructura. Y en nuestra estructura, todo el que se enferma es porque está en pecado. ¿Vamos a seguir con eso, sí? ¿Qué le parece si tratamos de mejorar esto? ¿Qué opinan ustedes? Para esto hay personas que enseñan esto, o sea, que instruyen a lo que es ser un escucha activa, a lo que es ser un acompañante en el duelo. Eso es importante. Acompañante en el duelo. Y el duelo puede presentarse de muchas maneras. Puede ser la pérdida de un familiar, pero también puede ser la pérdida de un bien. Puede ser la pérdida o el distanciamiento de un familiar, sobre todo el problema de la diáspora que ha sucedido en nuestro país, Venezuela, que ha dejado montones de familias seccionadas, separadas. Se fue el papá o se fue la mamá y los muchachos quedaron por allí y hubo separación. O sea, hay un problema grave. Hay un problema grave. Entonces yo, como pastor, hermano, yo exhorto más bien que antes de usted fijar un criterio de juicio, antes de chismear, pues algo así, está más claro. ¿Por qué mejor no se acerca y trata de ayudar al que tiene el problema?
¿A quién de ustedes le gustaría que si su hijo tiene un problema, venga alguien y trate de ayudarlo en vez de tratar de perjudicarlo? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Pero usted hace eso con el hijo de los demás? ¿Aló? Porque este es un problema, ¿no? Que no hagas con los hombres lo que no quieres que los hombres hagan contigo. Entonces, yo quiero dejar estas palabras acá, hermano. De verdad, no quiero... Yo hice esta guía y no la usé. Entonces, yo quiero acá dentro de analizar el pensamiento y de todas las cosas que se van estructurando, quiero leerles acá la conclusión pues, de este trabajo. El Shaddai que deja de ser un concepto, es decir, el Dios que solamente oigo, pero que no conozco, que no tengo el criterio empírico, solamente un criterio nociológico, pero que nunca he tenido un contacto de voz a voz con Él. Entonces, ese es el Shaddai, es el Dios Todopoderoso, que deja de ser un concepto y se convierte en una realidad personal, que yo lo puedo tocar, que lo puedo oler, que lo puedo ver, claro, retóricamente hablando, ¿no? Porque todos nosotros luchamos por nuestras familias. Pero piense que cuando usted quiera perjudicar una familia, en esa familia hay defensores y se van a hacer enemigos de usted por defender a su familia. Y por eso hay enemistades dentro de la iglesia. Porque pasó algo, entonces enseguida todo el mundo se le va y por supuesto los defensores salen. Necesitamos justicia. Necesitamos criterio de misericordia. A lo largo de este relato, Job y sus amigos invocaron a Shaddai, el Dios todopoderoso de los patriarcas. Manejaban el nombre correcto y una teología impecable sobre el poder divino, pero estaban atrapados en la lógica de retribución que reducía a Dios a una ecuación matemática. Bendición por mérito, castigo por pecado. Sin embargo, el clímax de la historia nos enseña que el conocimiento teórico de Shaddai es insuficiente para sostener el alma en el torbellino. La verdadera transformación de Job ocurrió cuando el Dios de la majestad dejó de ser un argumento para convertirse en una presencia. Al final de la visión de la gracia, superó la ley de la retribución. Es decir, la gracia fue superior a la retribución. Si me das, te doy. Esa es la retribución. Si me das, te doy. Si me das, te doy. Entonces viene la gracia cuando, más allá de que me des o no me des, yo te doy igual. Eso es la gracia. Ok. Entonces lo vemos en un Job que ya no discute sobre justicia, sino que la practica de forma radical, perdonando a los amigos que le acusaron y rompiendo los moldes de su época al dar herencia a sus hijas, Emima, Sesia y Keren Hapuk. Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió una cosmovisión nueva donde la fragancia, Sesia, la belleza, Keren Hapuk, y la paz, o sea, los nombres de sus hijas, son el testimonio final de que cuando los ojos finalmente ven a Dios, el miedo a la retribución muere y solo queda la libertad de su gracia. Job entró al dolor con una religión de méritos y salió de él con una relación de gracia. No recuperó la vida anterior, pero recibió una mejor, una nueva, donde Dios es suficiente incluso en el silencio. Es decir, Dios, aún sin hablar, es mejor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, hoy hemos tratado de analizar un asunto tan importante que constantemente sucede en nuestras familias. La hermana Ninoska, la rusa, ¿crees que va al lento? Mosca, porque los rusos andan por ahí buscando a todos los que se llaman Ninoska para llevárselos para allá, para Rusia. Y allá hace un frío malo. Entonces, dentro de todas estas expectativas, qué bueno sería que aprendamos a ver un poco más allá del problema. Y que cuando alguien entra en una etapa de conflicto, ya sea que Dios quiere procesarlo
o no, dejemos de convertirnos en jueces o en fiscales y tratemos de llegar a ellos con la intención de edificar. Si tiene un problema, si hay un pecado, Dios se va a encargar de eso. Si tú lo puedes ayudar, ayúdalo. Yo como pastor aprendí del apóstol Pablo, ¿no?, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres son puestos en evidencia antes que vengan a juicio. A otros el tiempo lo declarará. Alguien me dice, pastor, mire, ese hermano como que está en pecado, ¿vale? Porque era por esto y por esto y por esto. Usted debería quitarle las actividades. Y yo, no, yo lo puedo quitar. Y si está en pecado, Dios lo sabe. Si está en pecado, Dios se encargará de eso. El pecado de algunos hombres se hace evidente antes que vengan a juicio. A otros ese no se va a escapar. Si pecó de verdad, no se va a escapar. Dios se va a encargar de procesarlo en el momento adecuado. Entonces, ¿usted quiere más al púlpito que al alma, que a la persona? No, esa no es la idea. La obra de Dios son seres humanos. Y usted no puede construir la obra de Dios destruyendo a los seres humanos que están en la obra de Dios. No puede. No puede. ¿La obra de Dios son qué? ¿Qué le dijo ahorita que la obra de Dios eran qué? Seres humanos. Y si usted destruye los seres humanos, se acaba, destruye la obra de Dios. Eso es un silogismo plano. Destruye la obra de Dios. Yo les exhorto, los invito a tener un poquito más de conciencia, de prudencia, de manejar las cosas desde otra perspectiva. Trate de darle una segunda, una tercera opinión de las cosas y posiblemente no sea como nosotros decimos siempre. Tal vez no es así como nosotros decimos. Posiblemente Dios está tratando con alguien y como nosotros no lo entendemos, sacamos nuestras propias conclusiones. Y a veces aún la persona que está pasando por el problema también saca sus propias conclusiones. Pero Dios tiene la verdadera conclusión. Opinó la mujer de Job, opinó Sofar, opinó Bildad, opinó Elifaz, opinó Job, opinó Eliú, y todos estaban equivocados. Eliú fue el que más o menos se acercó hasta que apareció Dios. Dijo, yo voy a resolver ese problema. Entonces a veces en nuestras congregaciones opina todo el mundo. Pero cada quien opina desde su perspectiva, desde su cosmovisión, desde cómo ve la vida. Como ellos lo ven o como yo lo veo, así opino. Porque cada uno de nosotros parece que tiene un diosito en su casa, un Dios pequeño. Un Dios hecho a mi imagen y a semejanza. Sería bueno que tratara de analizar y buscar cuál era el propósito por el cual las familias en los hogares tenían terafines. Terafines eran dioses familiares, como los santeros, pues. Unos son de Changó, otros son de Botalá, otros son de Ochum. Así es, para que les proteja su casa. Y tienen un padrino, así. A veces hay evangélicos así, que tienen un diosito a su manera. No, porque yo creo que Dios es así, y ese es mi Dios como yo creo. No, Dios es soberano. Mucho más allá de lo que nosotros podamos creer. Entonces necesitamos, hermano, conciliar. Necesitamos bajar a la necesidad. Y si usted me ve, que Dios me guarde, me ampare y me favorezca, hermano, que me pasa algo, no se alegre, hermano. Sufra conmigo. Trate de ayudarme. Y si a usted le pasa algo, que Dios lo guarde también. No hay razones para yo alegrarme, ni razones para yo destruirlo. Ojalá Dios me ayude a poder aportar mis palabras, la experiencia, lo que sea que Dios me pueda dar, para ayudar a los que están necesitados. Siempre hay necesitados en la obra del Señor. Creo que nos vamos. Eso que, lo que usted escucha por ahí puede que sean tripas que están sonando. ¿Usted quiere decir algo, jovencita? ¿Su nombre es? ¿Cómo? Oneida. ¿De dónde vienes, Oneida? De aquí a Barlovento. Ok. Hable. Dios bendiga a la hermana Oneida. Vamos a dar un micrófono. Sí. Rápido, está bien, pero con micrófono es más rápido todavía. Habla, no te lo pegues ahí, ponlo así en tu mano, sí. Bueno, dale. Bueno, Okay. estoy saboreando de todo
Estoy sí, saboreando, por eso ya no me has escuchado. amén, saboreo todo lo que usted está en esta mañana enseñando, ¿verdad? Porque ante todo lo que estoy escuchando del tema, me identifico un poco porque Job, recalando lo de Job, fue un hombre bastante procesado y en estos momentos estoy siendo procesada porque no sé si muchos me veían en los congresos anteriores que yo tenía a mi niño especial y mi niño tengo semanas que lo enterré ya. Falleció. Estoy en un duelo. Lo Amén. lamento mucho. Amén. Lo bueno es que Dios me ha fortalecido porque usó a hombres y mujeres para alertarme de que ya su partida se estaba acercando. Lo único fue que fue de repente, día domingo, 25 del mes pasado. Y ante esto lo que puedo decir es que Dios en realidad es Dios, hermano. Nunca vamos a entender, nunca vamos a ponernos ante los designios de Dios. Dios es Dios y Él lo sabe todo. Él cuando hace algo, Él sabe lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Esto. Gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, lo que pasa es que no me acuerdo mucho el tema que escribió Maicán. Si me acordara, se lo cantara completo, pero no me acuerdo. Yo no sé si me alcanza a atrever a cantarlo. He sufrido dolor y lágrimas para el mañana. Había veces no sabía el bien del mal. Gloria a Dios. En cada situación Dios trajo tanta consolación. Gloria a Dios. Para fortalecerme más y más. Desde todo, yo he aprendido a confiar en Cristo. Yo he aprendido a confiar en Dios a través de todo. Yo he aprendido a depender de mi Señor. Gloria a Dios. He observado a mucha gente, pero a veces me he sentido en soledad. Gloria a Dios. Pero en estas horas solas, esos preciosos momentos, Él me hizo saber que yo era su propiedad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, hermano, yo sé pues que, gracias, hermano Maicán, yo sé que a pesar de que el tiempo ha pasado, todavía hay fibras allí que tocan tu corazón y seguramente hay otros hermanos que han pasado por dolores, por tristeza. En estos días nuestra hermana Carmen pues perdió a su esposo José Luis, también perdió a su esposa, mi suegro perdió a su esposa, el hermano Martín que perdió a su hijo. Mire, hermano, son tantas cosas que pasan y no falta quien diga, es por esto, es por esto, es por esto, es por esto, es por esto. Rompa esas cadenas. Rompa esas cadenas y sea libre. No se condene con su lengua. Doble sus rodillas y procuremos buscar la forma de edificar a los demás. Amén. Estamos en pies, oramos al Señor.